Muy buenas tardes. Puntuales aquí. Otro día, otro día de categoría, como cada uno. Hoy tenemos a un buen amigo, don Pedro Ballesteros. Vamos a ver si aparece. Ya entramos en la penúltima semana de este gran tour. A ver, aquí está. Ya aquí, don Pedro. Pancho. Muy buenas, don Pedro. Sí. ¿Tú me oyes? Por aquí. Por aquí. ¿Tú me oyes? Sí. Yo te oigo muy bien. ¿Tú me oyes bien a mí? Sí. Voy a bajar aquí el foto. Voy a bajar un poco el... A ver si se oye. Se oye un poquito encajado aquí. Vale. Pero tú me oyes bien. Yo te oigo perfectamente. Perfecto. Pues nada. No sé qué. Pues muy bien, muchísimas gracias, don Pedro. Oye, que perdonad que se me ha olvidado afeitarme aquí. Estás en tu casa. Y no por libre decisión. Presentarte aquí es algo difícil. Lo que estoy. Voy a ver si me... Es que un eco. No sé. Se me oye con eco. Aquí se sigue yendo con eco, ¿verdad? Espera que me pongo yo los cascos. A ver si funciona. Sí. Ahora sin eco. Ahora te oigo perfectamente. Vale, eran los cacharritos estos. De todo. Pues muy bien. Pues don Pedro, presentarte a ti pues me resultaría imposible. Lo que me gustaría de verdad es tomarme contigo unos vinos, la charla poderla hacer en directo. Sí, intercambiando aires. De todo. ¿Qué tal llevas esta reclusión domiciliaria en Bruselas? Joder, cada día peor, la verdad que sí. Pues estoy solo, echo de menos a mi compañera, echo de menos el contacto físico y el salir y la actividad normal, ¿no? Lo demás bien, estoy trabajando un montón porque es una locura el trabajo, pero solo las cosas son más así. ¿Y te gusta menos el vino o estás solo? Tú que además viajas continuamente, pues ahora estás fuera, sin poder ir a Shanghái. Que la última vez que hice la preparatoria de la primera comunión, joder, yo no sé. Claro, es que estar en casa para ti debe ser una tortura auténtica.
de todo. Sí, es un poco extraño. Eres un analista siempre de la vida. ¿Cómo ves el periodo posterior, primero a nivel general, de cuando se vayan rebajando las medidas estas de secuestro domiciliario? Yo creo que nos va a cambiar todo. Yo me acuerdo cuando, es una cosa que al final es mucho menor que esta, cuando las Torres Gemelas, que todos nos llevamos un shock y ninguno nos dimos cuenta de que nuestra vida había cambiado, que a partir de ese momento a todos nos iban a estar metiendo mano en los aeropuertos, íbamos a tener seguridad por todos sitios, iba a haber más uniformes que nunca y muchas otras cosas, ¿no? Y yo creo que esto va a ser todavía más grave en ese sentido, ¿no? Tenemos que pensar mucho y ver cómo hacemos para mantener en nuestras libertades todas ellas, ¿no? Porque una vez que hay un control no se sabe muy bien hasta dónde llega. Y luego me preocupa mucho el tema de las profundas asimetrías que tiene esto. Todo el mundo dice que es un mal asimétrico. Yo no veo ninguna asimetría. Esto al privilegiado que tiene una casa enorme con un jardín y que tiene forma de protegerse lo puede pasar mucho mejor que el otro. El virus es asimétrico una vez que está dentro de tu cuerpo y te pilla mal, pero hasta entonces es muy asimétrico. Y luego me preocupa mucho el tema del mundo, cómo va a quedar, porque parece que están buscando culpables y esas peleas entre China y Estados Unidos van a afectar mucho al comercio y para este sector del vino y para este sector del vino en España el comercio libre y el comercio con alegría, porque el vino es comercio de alegría, es absolutamente necesario. Y veo muchísimas cosas muy preocupantes y lo que veo es que tenemos que cultivarnos mucho en bondad colectiva, en encontrarnos y ayudarnos los unos a los otros para hacer un contrapeso frente a todos estos fantasmas terribles que están viniendo, ¿no? Y tú, el mundo del vino, en esta situación tras este parón, ¿cómo lo ves? Porque el mundo siempre, el mundo del vino está obligado al contacto entre la gente, a las tabernas, a los bares, a las casas. ¿Cómo ves ese futuro post-coronavirus o con él, luchando todavía durante tiempo, yendo con él paralelo? Pues estoy asustado porque, y más en España, porque yo lo veo desde fuera. Aquí estamos confinados más o menos el mismo tiempo que lleváis en España, pero aquí el gobierno siempre ha considerado que lo de estar confinados es una cosa mala y tenemos derecho a divertirnos. Entonces siempre hemos podido ir a dar un paseo, siempre hemos podido hablar con alguien manteniendo una distancia, siempre gente que vivía junto a una casa pues podía salir junta. Y parece que en España tienen que decir que el coronavirus, además de estar confinados, tenemos que estar tristes, ¿no? Y hacen cosas un poco raras, ¿no? Eso que han sacado ahora de los bares. A mí me recuerda un poco a lo que hacen los fundamentalistas musulmanes con la religión. Leen el Corán, pero tú no lo lees, ellos lo interpretan, ¿no? Y aquí lo mismo, la ciencia médica te dice hay que mantener 1,5 metros de distancia. Bueno, pues dile a los de los bares que mantengan 1,5 metros de distancia, pero no le digas que pueden afectar a un 30% de la gente, porque eso no lo ha dicho la ciencia médica. Y la misma cosa, dile, por ejemplo, si hubiera empatía a los ayuntamientos, que le regalen, que le alquilen gratis sitio de terraza a todo el que quiera, de restaurantes y bares, mientras dure esto, para que puedan trabajar y que la gente pueda salir y que pueda haber un negocio bueno. Ahora, esta mañana he leído, ha subido muchísimo el consumo de vino en casa, un 31%, pero bueno, cuando ves el detalle, ha subido muchísimo el consumo de vino en bag-in-box, cartones, cosas bajas, y el consumo de cava, de champán, de vinos caros ha bajado. Eso no le interesa a nadie. Eso no es beber vino, eso es beber alcohol. Y es un tema relativamente preocupante. Yo creo que, no lo sé, la verdad, o sea, la única respuesta honesta, lo digo varias veces, que puedo dar es que no tengo ni idea. Lo que hago son comentarios sobre pistas que veo, cosas de esas, pero por desgracia pues me cuesta ver cosas positivas, ¿no?
Sí, yo veía... ¿Cómo va a ser la profesión del sommelier? Que es una profesión de una cercanía física total, y además tenemos que tener en cuenta que lo que estamos en este negocio estamos tratando, por mucho que saliera alguna campaña bastante absurda sobre el vino, con un producto que es un vehículo en el cual pueda aguantar ese vino. Le estamos todos echando líquidos y cosas de esas, ¿no? Hay que pensarlo, ¿no? Yo veía los datos que publicaron ayer de vinos generosos y de licor. La caída de urgencia había sido el 50% porque es un tipo de vino que va hacia un espacio concreto. ¿Tú crees que sufrirá más allá de lo que es el vino blanco, tinto o espumoso? Yo creo que el vino de lujo, el vino fino, el vino que lleva un paisaje y lleva una ocupación de la gente, va a pasar un tiempo malo. Yo también creo que es el momento de reflexionar muchas cosas y de buscar esos tiempos buenos. El vino de lujo lleva 8.000 años de historia, y ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, que se hace que fue peor, y ha pasado por muchas cosas. O sea, pasará de alguna manera, porque siempre va a haber gente con recursos para comprar vino y para apreciar lo que es el tema. Lo que pasa que, digamos, el vino de lujo de gran volumen que tenemos ahora en un país como es España, que no puede ser llamado país consumidor, es mucho más un país exportador, porque exportamos 2/3 partes de lo que producimos, con lo cual somos más exportadores que consumidores, es un problema grave, y ahí requerimos, yo pienso, una reflexión muy seria que vaya, por Dios, y política, que lo de la política y España es que te lo juro que aburre, ¿eh? Desde fuera aburre. O sea, yo echo de menos a mi país, pero cuando veo a los políticos, no, ya lo echo menos de menos, ¿no? Bien, que una reflexión sobre una cosa importante, que es cómo potenciar España como país exportador de vinos con más valor. Y es complicado, ¿eh? Es muy complicado, y hay que tener una estrategia muy unida, y hay que darse cuenta que el sector del vino no es un sector de competencia libre, eso son tonterías. El sector del vino es un sector que depende de un producto agrícola, con lo que todo depende del producto agrícola, que tiene unos rangos de valor enormes y que son empresas pequeñísimas, que no se hacen la competencia, sino que a cualquiera le beneficia que otro venda en un mercado nuevo. Y además hay que reflexionar eso, que por mucho que nos quieran decir los presidentes de Madrid, Cataluña, País Vasco y no sé qué yo, pues en cuanto sales un poco de España, pues nadie sabe dónde está esas regiones. La gente lo que conoce es España. Otro día me preguntaban en Galicia, me decían, oye, ¿y tú qué piensas de Galicia en el exterior? Y decía, mira, ¿tú qué piensas de Ninxá en el exterior? ¿Sabes dónde está Ninxá? Pues Ninxá produce más vino que tú y tiene algo así como 20 veces más gente que tú, pero está en China y no lo conoces. ¿Cómo pretendes ahora que los chinos sepan dónde está Galicia? Los chinos sabrán dónde está España, y van buscando esas cosas. Y eso es un tema que siempre es un poco delicado de hacer, porque España es el único país del mundo en el cual no se puede decir la palabra España dentro del país, ¿no? Es una cosa con esa política que tenemos, ¿no? De todo. Tú, y empezando, ¿qué imagen ves que tiene el vino de Montilla Moriles en la tierra que estás, en Bélgica, o en Europa, que lo conoces, o en Asia? La misma que tiene Ninxá en Montilla Moriles, es decir, nula. Ninguna. Claro, tiene más imagen en algunos mercados muy nichos y con algunos sumilleres Alvear como marca que el propio Montilla, pero es lógico, no hay nada peyorativo en eso, es simplemente que la denominación de origen, a pesar de que sea de las más antiguas, de la primera jornada de la ley del vino de la República, no ha podido además crear una nombradía fuera de España, como es el caso de casi todas las versiones de origen españolas. Cuando yo estudiaba vino, fuera de España se conocía Rioja y Jerez. Claro, Jerez siempre se ha conocido, pero precisamente Montilla lo que ha tenido es esa cosa terrible que tenemos cuando tenemos un hermano brillante. Yo tengo varios que son más brillantes que yo, porque yo por eso lo puedo entender, que ayudan mucho en la vida,
pero joder, pero te deja un poco afuera, ¿no? O sea, tú fíjate la historia de Jerez y Montilla. Es que no ocurre en ninguna parte del mundo. Jerez, que es desde hace 3000 años el vino más mundial de toda España, que lo que ha tenido la historia, vamos a decir, resulta que uno de los tipos más conocidos y más apreciados de vino de Jerez se llama amontillado. Y sin embargo, un tipo de vino de Jerez que hasta ahora, hasta hace poco, se vendía relativamente mucho, está íntegramente hecho en Montilla, pero se llama Jerez, que son los peques. Es una relación absolutamente... está la historia de que eran los finos que se oxidaban de alguna manera, se les moría la flor y entonces se hacían como los de Montilla, que en Montilla costaba más mantener la flor todo el año por la mayor continentalidad de Montilla y Moriles, ¿no? Y luego estaba la cosa de que Montilla no podía vender sus vinos dulces de PX, con lo cual se vendían a través de la botella de Jerez. Todo tiene su lógica, pero fíjate lo que hemos quedado, que prácticamente muy poca gente sabe que los grandes vinos dulces jerezanos son de Montilla y no del viñedo de Montilla, del viñedo y de las bodegas de Montilla. Lo que se hace en Jerez es envejecerlos, mientras que la razón de que un gran tipo de vino de Jerez se llame amontillado es porque se aproximaba al estilo de Montilla, y eso ha originado que Montilla sea siempre pues la hermana menos visible de esta pareja, ¿no? Y ahora que España es diferente, hasta ahora ha sido, yo creo, una cosa genial, y yo creo que eso ha ayudado muchísimo a que sobreviviera una cierta industria en Montilla, porque Montilla no tenía vías de comunicación para exportar su vino, como le pasaba a todo el interior de la península. Esa es la única razón que ahora se descubre en vino, porque no había tren, no había carretera, no había nada, pues no se podía vender el vino, con lo cual no se podía hacer bien, ¿no? Pero ahora que ya tenemos unas vías de comunicación decentes, ahora que somos parte de la Unión Europea, que tenemos unos mercados de una forma estable abiertos, y ahora que tenemos gente muy capaz, que han estudiado en buenas universidades españolas y de fuera, que saben lo que es el mundo, pues podemos dar una segunda mirada de esas tres que sale el vino, una segunda mirada a Montilla, y empezar a ver que esos suelos de Albariza son únicos en el mundo, que les queda un patrimonio de viña vieja en vaso impresionante, que dentro de ese suelo y de ese clima pues se pueden hacer muchas más cosas, que ya no es la única salida a hacer vinos en el estilo de Jerez, sino buscar qué es lo que te puede dar esa tierra, hacerlo con curiosidad y con amor, porque ya no es una región aislada, Montilla y Moriles, ya es parte del mundo y de Europa, ¿no? Pero tú y yo, que bien sabemos que las fronteras es lo más antinatural de la historia y que no han existido, porque al final la Manzanilla es un pueblo de Huelva, o sea que la Pedro Jiménez pues viene desde Málaga, o sea, de la transición, pero es que han sido parte de la misma época y de a lo largo de los siglos han formado parte del mismo espacio. Es que es una cuestión que a veces no se entiende. Tú has estado hace poco en Montilla Moriles, ¿y cuál fue tu impresión de regresar allí y verla con detalle? ¿Cómo la recordabas y cómo la has visto? Joder, para mí fue un viaje precioso. Aparte que iba muy bien acompañado y dirigido. Me estaba llevando Paco el Castillo, y Paco es una persona, aparte de maravillosa, tiene el saber humilde del que sabe, ¿no? Y fue precioso, y la verdad que nos trataron estupendamente. Pudimos hablar en las bodegas que visitamos con mucha extensión, pudimos ver los viñedos. Fue en invierno, que es un momento muy bonito para visitar estas zonas, y para mí fue un abrirme los ojos, que yo no me considero excesivamente informado ni nada de eso, pero vamos, digo la opinión que me fue dando. Yo cuando veo esos viñedos y veo esas viñas y sé que no se extrae mucho valor de lo que hay ahí,
simplemente porque falta la conexión de ese valor natural con el valor del mercado, ¿no? Y cuando veo esas bodegas de esa historia alucinante y esas capacidades, pues claro, veo que hay un potencial en Montilla enorme, que queda muchísimo por desarrollar, pero también veo, quizá en la visión del de fuera, que me importa mucho menos la Pedro Jiménez y los estilos clásicos de Montilla, que hay que mantener las dos cosas y desarrollarlos, pero pensar también en otras cosas, como entender cómo esas viñas viejas en esos albalizas peladas pueden encontrar una expresión que el mercado la aprecie de otra manera. Yo ahí recuerdo mucho, más se me está ocurriendo ahora, pero es una buena analogía, lo que hizo la familia Seidi en Sudáfrica. En Sudáfrica. De un viñedo, que tú has estado hace poco, de un viñedo absolutamente abandonado, destrozado, en una zona imposible, una zona de un clima aún más cálido que el de Montilla y Moriles, unas viñas viejísimas de Palomino, de Pedro Jiménez, de Chenin, de otras uvas, ni se sabía lo que tienen ahí, y cómo él y otros, han sabido dar valor a esas viñas viejísimas con vinos que son absolutamente modernos. Esa nueva combinación me impresionó mucho, me gustó mucho el primer intento que hicieron Alvear y los chicos de Envínate, Roberto Alfonso, con los vinos de las Tres Miradas. Me parece muy interesante. Creo que hay más cosas a experimentar. Luego están las cosas de los vinos hechos más de mercado, vino simple, eléctrico y cosas de esas. Quizá ahí hay que estudiar un poco más. No se puede permitir Montilla ir a vinos demasiado simples. Tienes que ver un poco lo que hacer. Había que trabajar no solamente con flores, sino a lo mejor con lías, a lo mejor con otro tipo de cosas para encontrar algo que te dé una expresión de ese terruño. Este terruño puede tener 20.000 expresiones, en la que tú sepas llevar, que encuentre un valor en el mercado. Por eso me pareció muy bonito Envínate, pero me parece que es insuficiente, que hay que buscar otras cosas. De todo. Hablabas de las viñas viejas. ¿Tú crees que es un patrimonio? ¿Tú crees que es una moda? ¿Tú crees que es algo importante? ¿Cómo lo sitúas? Yo lo que siempre digo, y con la edad que voy teniendo, lo voy diciendo cada vez con más autoridad, que uno por ser viejo no es mejor, porque si uno está tonto es un viejo tonto, o sea, y no hay más historia. Lo que pasa es que cuando una viña es vieja y está en un sitio interesante, al final la edad de la viña lo que representa es una inversión enorme de información, de una información codificada en forma de la energía que viene del sol y que ayuda a explorar un suelo. Según lo que exploras en ese suelo, el sistema de la viña va a conducir el crecimiento de la parte aérea. La parte aérea está gobernada por las hormonas, por los mensajes, por las hormonas que están en la raíz de la viña. A nosotros, nuestras viñas europeas, en realidad su crecimiento está regulado por los patrones americanos. Entonces, toda esa inversión que tú haces de información y de energía durante 50, 60, 70, 80 años, eso es el terruño. Eso es lo que te diferencia. No es el clon Pepe de la Pinot Noir de Dijon. Es esa inversión lo que te va a diferenciar. Entonces, eso es un patrimonio que sale más allá de la vida de cada uno. Y además es un patrimonio que pertenece a un paisaje, porque en casi todos esos paisajes, y Montilla es uno de los mejores ejemplos, no tienes alternativa de ocupación del territorio frente a la viña. Con lo cual eso no puede ser una propiedad privada en el mismo sentido que es esta camiseta, que haré con ella lo que me da la gana, como no la hago daño a nadie, ya la he pagado, pues está así. No, las viñas viejas se tuvieron que arrancar unos años porque había otros problemas políticos y de sociales. Había que dar una salida a la gente que tenía estas viñas, de acuerdo, eso no vamos a discutir ahora. Pero ahora deberían de alguna manera estar protegidas. De alguna manera que el propietario de esas viñas, que muy a menudo son personas de una cierta edad que están ya cansados
que no encuentran una forma de tener un ingreso y que no quieren que sus hijos, y aunque quieran, sus hijos no quieren, se dediquen a la viña porque es trabajo duro, poco remunerador y poco prestigioso desde el punto de vista social, tuvieran una compensación de la política agrícola común. Pensad que la política agrícola común ahora está dando a muchos miles de agricultores españoles un dinero fijo por no hacer nada, para que no haya excedentes. Eso fue una de las normas que se hicieron de lo que se llama desacoplar las ayudas con la producción. Porque durante muchos años estuvieron acopladas, entonces tú favorecías las producciones brutales, ¿no? Eso es otro rollo. Yo pienso que la viña vieja, en tu pregunta, determinados paisajes de viña vieja deberían estar protegidos y debería estar terminantemente prohibido arrancarlas y debería estar penalizado arrancarlas para plantar puñeteras espalderas con sistemas medio escondidos de regadíos en pozos ilegales. Que eso ocurre, no sé si en Montilla, pero de luego no muy lejos de Montilla sí se ocurre, en La Mancha. Y respecto a toda esta parte de las viñas, nosotros, tú y yo, creo que estamos viendo una situación que nos parece peligrosa, que hay una defensa por mucha parte del nuevo establishment de los vinos, del viticultor que elabora vino, pero nadie se acuerda del viticultor que produce uva de buena calidad. Totalmente. Además, hay una palabra para el viticultor que elabora vino que no sé por qué no se usa y es palabra bella, muy bonita. O sea, yo siempre uso el bodeguero, es o bodeguero o vinatero. O como dice Antonio Flores, hacedor de vino, que me parece una palabra muy bonita también. Luego está el que produce uva, que es un viñador o un viticultor. Y luego está, que es una figura súper importante en la historia de España, que es la profesión más extendida en el vino hasta hace relativamente poco, 150 años, el viñero. Un viñero es un viñador que hace vino. Y no es lo mismo un bodeguero que se reconvierte a defensor del viñedo que un productor de uva que hace vino. Son cosas diferentes. Y luego, siempre ha habido en países muy desarrollados, como por ejemplo es dentro de Francia, pues Champagne o Borgoña, o en Estados Unidos, California, está el famoso viñedo Tecalón con Bastater, siempre han habido los grandes viñadores, los que venden las mejores uvas para vinificación del mundo. Algunas de las uvas de Tecalón se venden a casi $100 el kilo, porque son para gente que quiere un gran vino y paga lo que sea. Y ese negocio, que una vez que gracias a las benditas cooperativas se podía separar la producción, las cooperativas acabaron con los viñeros. Porque antes lo que se vendía era vino hecho. El viñero llegaba, le pagaba al señor en la Edad Media. Espera que me estoy quedando sin batería. A ver si engancho aquí. Perdona un segundo, Mientras diré lo que estoy bebiendo, que he empezado con Solera Fina María del Valle de Gracia Hermanos. Para sufrir, ¿verdad? Sí, una saca de octubre del 18. Decía, el productor de grandes uvas en España prácticamente no existe. Hay solo uno que yo conozca, que es Jorge Monzón en Ribera del Duero, que ese hombre y su padre sobre todo pues tienen unos viñedos alucinantes, y solo ahora con su mujer que es arquitecto se han dedicado a hacer vino, Dominio del Águila, que por supuesto es una joya ese vino, eso son maravillas, pero eso no existía y eso podría ser, con la ayuda de las cooperativas, una gran defensa para la producción de vino de calidad. No es, como tú ves, los términos, las explicaciones técnicas de la denominación de origen, que a veces te asombran. Si usted tiene espaldera, puede hacer 10.000 kilos. Si tiene vasos, 7.000. Al vaso le estás forzando ahí, le tienes que meter ahí de todo para que te dé los 7.000 kilos y aún así ganas menos que el de la espaldera. Y dice, bueno, es que no tiene sentido, a ver, vamos a hablar de calidad. Hay otras que lo desarrollan, hay alguna cooperativa, conozco, Grandes Vinos y Viñedo en Cariñena, tiene un sistema mucho más complejo de hacerlo, pero de alguna manera sí debería haber una protección también del viñedo precisamente valorando esa uva, y sería uno de los muchos papeles que les quedan por hacer a las cooperativas. Es la forma de sacar
al viñador de sacarle de una vida sin mucha esperanza, porque la otra, lo que se está haciendo, con todo el cariño que les tengo, pero lo que se está haciendo en Rioja y en Priorat no saca al viñador de vender una uva cuyo precio está manejado por otros y el valor añadido manejado por otros. Cuando tú estás asociando los viñedos singulares y las viñas clasificadas a una bodega, estás impidiendo que salga el productor de gran uva. Solamente estás pensando en la producción de vino. Bierzo, que hay Titín Palacio, es un genio ese hombre, él y Álvaro, ¿no? Es la única que puede decir que está haciendo algo parecido a Borgoña, porque ahí sí se quieren clasificar las uvas que también han llegado. Y en Montilla, que tienes ese patrimonio de grandes viñas viejas en sitios muy particulares, deberíamos poder, junto al esfuerzo que vayan a hacer las bodegas, que hay que ayudarles en todo ello, deberíamos poder también dar la oportunidad de que a través del sistema cooperativo, que es importante en Montilla, pudieran también encontrarse esa forma de valorar las uvas, independientemente de lo que se haga luego con los vinos. Sí, porque en esa parte que es muy interesante de diferenciar unas figuras y otras, que en España no se ha valorado nunca al que elabora la vida, porque ahora es que estamos viendo cómo todos los pequeños proyectos de Galicia, de Aragón, de cualquier sitio, se dignifica a ese que hace su propio vino, pero que encima habitualmente no trabaja la viña, porque tiene otras personas que le trabajan la viña. Claro, que esa es otra cosa importante. Solo te voy a decir una palabra, tinaja. Bueno, es Yo tengo experiencias muy bonitas con la tinaja. Mira, la tinaja es un envase, que como cualquier otro envase, pues se inventa por necesidad. Que tú haces un envase de lo que encuentras en tu entorno, como en Andalucía, Castilla-La Mancha, pues si alguna vez hubo bosques, no lo vio nadie, porque ya hace años pues, los hay, pues se usaba la tierra cocida, sobre todo para poder mantener el vino que se estaba haciendo. Nadie pensaba en guardarlo. ¿Cuál es exactamente igual que las barricas? La barrica es el sistema de transporte cuando vas trasladando el vino por tierra. Es decir, el comercio del vino empieza siendo marítimo, empieza siendo mediterráneo. Pocos árboles, comercio marítimo, ánforas. Y lo demás se hace en tierra cocida porque se usaba la poca madera que había para hacer los barcos. Y además ahí que se deforestaron superficies enormes. Cuando va a César, se va a la Galia y también Trajano y España y todo eso, y el comercio empieza a ser terrestre, tú no puedes hacer comercio con las ánforas. Entonces te encuentras con dos tipos de cosas. En Francia, el comercio con la madera, que se ha convertido en lo que es ahora la barrica, roble, frappé, papá. En España, con el odre, que nos olvidamos del odre, y ya solo nos queda el recuerdo de las botas de San Martín, cosas de esas, pero era España un país ganadero, además era el país más fuerte de ganadería en el mundo, cabras y de ovejas, un país ganadero, usaba esas pieles para el transporte del vino por los problemas que dejan los odres, de la pez, de los aromas, conservación, etcétera, etcétera. Había hasta un gremio de los odreros, ¿cómo se llamaban? Se me ha olvidado el nombre, es un gremio muy curioso. Y la tinaja era el recipiente de transformación y de conservación hasta que lograban vender el vino del vino. La tinaja se abandona del inox y por otras cosas cuando empiezan a llegar los dineros y se piensa que la reconversión es hacer que las bodegas se parezcan a la NASA y se arranquen vasos para poner espalderas y tengamos todos tractores y cosas de esas. Bueno, era lo de la época, es así. Y ahora se han recuperado con dos visiones. Yo solo defiendo una. Al cabo de unos años, uno descubre, tú que vas muchísimo a Italia, pues lo sabes bien, Elisabetta Foradori, una heroína del vino, una mujer con un carácter adorable y fuerte, pues saca los vinos de su zona, que no eran, cuando estaba su marido, eran vinos demasiado grandes. Ella, viuda con los niños, saca los vinos de su zona a un nivel muy alto, usando tinajas de Padilla. Y en Sicilia, Cos hace lo mismo. En Nueva York hay un individuo que ahora se dedica a hacer tinajas
siguiendo el modelo de cómo las hace Padilla en Nueva York, el que tiene narices. Los franceses creo cosas, bueno, eso está bien, es muy romántico, es muy bonito, habla de pasado, de nostalgia, el vino da mucho la nostalgia, pero no es para mí muy creador de riqueza. A mí lo que me interesaría saber sería ver en el país, en España, de la tinaja tecnológica, del sector industrial, en el cual muchos productores de vino que ahora se dan cuenta de los problemas que tiene la madera y quieren buscar otros estilos más puros, es decir, con vinos naturales, lo meten en una barrica roble, pues no lo sé yo en la naturalidad, pero bueno, que lo quieren vinos más puros, que hubiera un sector industrial en España, muchos empleos, mucho valor añadido, en el cual fue una bodega y dijera, miren, quiero una tinaja para fermentar vinos blancos que van a estar en contacto con sus lías. Y ahí tienes una forma y tienes una mezcla de materiales que te da una permeabilidad que puedes medir. Y tienes que pensar qué recubrimiento usas o no usas y cuáles son las consecuencias. Y tienes unas inercias térmicas que tienes perfectamente medidas. Y si vas a tener una tinaja para fermentar vinos tintos o para criar vinos tintos, pues van a ser formas diferentes, tamaños diferentes y todo eso diferente. Si además vas a tener una tecnología de fabricación que ya no es enterrar, hacer un horno ahí que tira eso de energía por todos lados, sino a lo mejor las está haciendo, ya imagino, esto ya es ciencia ficción, con impresoras 3D o por lo que sea, y si eso lo haces en España porque estás recuperando el saber hacer que había ahí y estás adelantándote lo que hay, pues a lo mejor hemos creado 3.000 empleos de 3.000 familias que pueden vivir muy bien y que van a hacer algo que da valor añadido al sector del vino y que lo hace así. Eso es un poco de amor por las tinajas. Lo cual no me quita que cuando voy a Montilla Moriles y me encuentro esos parques inmensos de tinajas y me encuentro todo eso y digo, mío, el trabajo que se ha hecho aquí, una tinaja cuesta mucho trabajo, es una inversión fuerte. El trabajo que se ha hecho aquí, lo que tenía que haber sido esto, qué voluntades lleva el vino, qué personalidades desarrolla y qué cosas son así. Mira, estoy escribiendo estos días por la tarde bastante, ¿no? Por lo menos la única cosa de esta porquería de confinamiento, que ya que tienen más cosas para más tiempo y para escribir y eso. Y lo escribía el otro día, que yo me imaginaba a veces, imagínate que esto se va al garete y que desaparece la civilización y pasan 2000 años, sale otra civilización y entonces viene un arqueólogo y se empieza a encontrar, a desenterrar zonas de las mejores zonas de vino del mundo nuestro, ¿no? Y se te va a Ribeira Sacra y ve ahí unas terrazas y dice, joder, el trabajo que tenía que meter. Y se te va a Montilla y te ve unas tinajas ahí pues y dice, joder, lo que tuvieron que meter estos aquí. Y de repente hace como nuestro arqueólogo, esto seguro que era religioso, era un templo en el que se juntaban al sol, los solsticios y no sé qué, no sé cuánto, porque si no entiendes el vino, nadie entiende el esfuerzo que lleva el gran vino por detrás. Nadie entiende cómo la gente del vino ha cambiado los paisajes de una manera que ningún otro tipo las ha cambiado. No nos importa al mundo hacer unos trabajos absolutamente faraónicos para esta bebida maravillosa. Algo tiene que tener. Pero salta un poco del mundo del vino y te dices, tú ves, con el poco valor añadido relativo que te da el vino, ¿qué justifica hacer esa cosa? Cuando el trabajo era tan duro, cuando no había tanta mecanización. Y es que lo ves ahora son otras cosas, pero ¿dónde van haciendo los desafíos arquitectónicos más osados? En el vino. Van haciéndose esa bodega, van haciendo las cosas. ¿Dónde va la gente buscando el último viñedo, el último sitio y que cueste lo que sea y que se hace lo que sea? En el vino. Era lo mágico. Por eso con mucho más. Tú, del último viaje, recuerdo que tú decías, no decías Montilla Moriles, sino Montilla y Moriles, porque viste unas diferencias enormes. Sí. Lo que pasa que eso lo discutía con los amigos de Pere Parquero y nos aproximábamos. O sea, tú intuyes unas diferencias enormes, como las intuyes dentro de algunos pagos de Jerez o de Sanlúcar, ¿no? Lo que pasa que luego el proceso en bodega es homogenizador,
porque no interesa comercialmente, o no ha interesado hasta hace poco comercialmente exaltar esas diferencias. Al contrario, interesaba tener un producto estándar que fuera así. Yo creo que es una vía a explorar, y que haya un Montilla y que haya un Moriles, Moriles Alto. Son paisajes muy diferentes y es muy probable que se hagan cosas diferentes, pero eso tiene que partir de la base de que lo que tú vayas viendo en el viñedo se desarrolle en un tipo de vino también así, y que hagas que el terruño, que es un terruño de la bodega, no sea un terruño homogeneizador, sino sea un terruño que exalte las diferencias. Porque además el mercado hoy te lo está pidiendo vinos que te cuenten historias nuevas, siempre lo ha pedido, siempre lo ha pedido. La gente vino con novelera y siempre nos gusta cambiar y ser infieles y buscar cosas nuevas. Es normal, es así. Pero que saltaran esas cosas. Pero sí estoy convencido de que hay muchos sitios para buscar, para saltar esa diferencia, y que va a ser muy positivo. Al fin y al cabo, he visto que todo el mundo está ahora con los viñedos singulares y las zonificaciones, encantadísimo. Y una de las cosas que quería aquí de por medio es ver respecto a lo que son los vinos dulces. ¿Tú crees que hoy hay mercado mundial para vinos dulces? Siempre va a haber un mercado, pero es pequeño. Y además es muy difícil que vaya a volver a ser grande nunca. Es que nos están machacando con la dieta. Las ganas de dulce ya se han encargado Coca-Cola, Pepsi-Cola y los fabricantes de snacks y cosas de esas de atiborrarnos de azúcar. Lo cual, la labor más importante de lo que era el dulce en general, incluyendo los postres, ahora veo que por visto en el confinamiento todo el mundo sin que hacer postres, cosa que habría que analizar, pero vamos, yo creo que el consumo de vinos dulces va a ser muy pequeño, y además va a ser, tiene que ser muy de nicho. Y además, si pensamos en los vinos extradulces de Montilla, otra cosa es un vino dulce natural, o vinos dulces con 60 gramos de azúcar, te estoy hablando del mercado clásico. Ahí tengo 3 observaciones. La primera es, casi todo el vino dulce de Montilla, en realidad, técnicamente es un vino a granel, que adquiere valor con el envejecimiento de las bodegas de Jerez. Eso tenemos que, es así, no se vende con tal, con lo cual es un segmento de valor en el cual del pino lo hacen estupendamente y todo eso, pero eso es un poco el tema. Entonces ahí es muy difícil que te puedas distinguir, porque el que se está llevando la parte del león, el valor añadido, no está en tu casa. La segunda cosa a ver es esta cosa del consumo. No son ni siquiera vinos, son mistelas. En realidad, la tercera cosa, y todo el Albalá lo demuestra de una forma excelsa, es que, claro, estos vinos adquieren mucho valor con el insumo más caro de todos, que es el tiempo. Y claro, crear una línea de negocio solamente o principalmente basada en vinos que necesiten 50, 60 años para tener ese valor, no parece que esté muy de acuerdo con lo que hay ahora. Entonces está estupendo, y tenemos que apoyar a los Salviar, a los barqueros del vino, los que tienen stocks de vinos viejos. Esos son joyas, y esos son... Yo creo que lo que ha hecho don Antonio Toro Albalá ese hombre es un... Vamos, si hay alguien que ame a su tierra, es ese hombre, ese afán coleccionista que él tenía de ir comprando las soleras, que se iba, gente que se iba yendo de la zona, y de ir guardando todo eso y tenerlo así. Me acuerdo cuando le visité, tenía hasta 1000 barricas de vinagre para cuando salga. El vinagre, son cosas geniales. Impresionante, un vinagre impresionante. Hay que tener una mentalidad de genio para eso, hay que tener una religiosidad de la de verdad, ¿no? De la de decir, bueno, no hago cosas para dentro de 140 años, porque eso es increíble, ¿no? Pero como estrategia de crear valor en un territorio, tiene ese gran problema. Yo creo que mientras se vendan bien, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, y no hay que atacarlo nunca, al contrario, todo el cariño, todo el respeto, pero no es una
línea en la que pueda uno pensar que se va a crear mucho valor añadido en el futuro frente a lo que hay. Las grandes zonas de vinos dulces hemos visto que, como es Tokai, como es Alemania, como es Soter, todos han creado una línea de vinos secos. Pero claro, Montilla ya cuenta con ella. O sea, tiene una ventaja respecto a esas zonas porque tiene una tradición en el tiempo de vinos secos, que el del 19 eran vinos blancos como tal. O sea, lo que está haciendo ahora, por ejemplo, o de Tres Miradas o Fátima o esos proyectos, es una recuperación del pasado. Entonces yo creo que ellos ya lo tienen dentro de su filosofía de vida. Sí, pero no. O sea, sí, conceptualmente estoy al 100% contigo de acuerdo, Juancho. Sin embargo, en términos económicos y de mercados, todavía no. Todavía Montilla Moriles sigue siendo extremadamente dependiente de otro tipo de vino seco, que tampoco tiene un gran mercado, y vamos a ser claros en ello, por mucho que lo adoremos, que son los vinos de crianza biológica o oxidativa, los vinos de uva soleada. El problema es un problema que nos guste o no nos guste, es así. Son vinos de un nivel de alcohol alto, cuyo mercado está limitado porque las oportunidades de consumo que tiene, comparadas, nos guste o no nos guste, nos parezca mal o bien, no, por Dios que no estoy jugando, estoy viendo, pues viajo bastante, viajaba bastante, y todo el mundo lo estoy viendo que las oportunidades de consumo de este tipo de vinos son muy limitadas, con lo cual no se venden y además ni siquiera se corresponden lo extraordinario de la oportunidad de consumo de este tipo de vino con sus precios, lo cual todavía que los tira más abajo, porque tú te encuentras un fino que ha estado en soleras de 8 años y que sale a 7 euros y no tiene nada. Porque la gente apreciamos lo que pagamos, pero también, ¿cómo haces tú para hacer que la gente pague más? Es un poco un ratón que se mueve, un león que se mueve la cola, ¿no? En todo esto. Y un poco la salida es, Fátima, Tres Miradas, ver un poco qué se puede hacer con los vinos de uva fresca, no asoleada, a niveles de alcohol, que además Montilla Moriles es genial para eso, porque puedes tener vinos totalmente maduros a 11,5, 12 grados de alcohol y con buena frescura. Entonces es investigar mucho qué se puede hacer con todo ello para desarrollar esos productos que sin traicionar lo que es el mensaje de tierra, sí se acerquen a un mercado que te guste o no te guste, no lo puedes cambiar. Que muchas veces los ajerezados que somos, los que nos gusta los vinos de este tipo, nos empeñamos, que es maravilloso, como la gente no lo entiende. Bueno, pues también hay gente que dice que Tapies es maravilloso. Yo la verdad que ni que me lo regalo quiero un cuadro de él en casa, porque no me gusta. No, y mucha gente va a pensar igual, ¿no? Bueno, yo sí, pero para venderlo. Bueno, también, eso sí. Tú que antes decías que la imagen de Montilla Moriles no era ni buena ni mala, sino todo lo contrario. ¿Qué estrategia le recomendarías a los productores? Yo cuando voy por ahí, es verdad que lo único que encuentro es algún vino o algún Don PX de Toro Albalá, es lo único que encuentro por Europa. ¿Qué estrategia le recomendarías tú a los productores del territorio para que pudieran ir a esos mercados? Sí, o sea, cuando digo nula es Toro Albalá. Nula. Y Toro Albalá y Alvear tienen una gran imagen de marca. Sí. Además, son marcas muy, muy valiosas por la originalidad que tienen en muchos aspectos, ¿no? Pero Montilla Moriles, Pérez Barquero tiene una línea interesante, por Dios, que no quiero poner a nadie mejor que otro ni nada de esto. Pero Montilla Moriles como si no tiene una imagen y yo no me atrevo a decir algo muy concreto. Yo sí me atrevo a decir que este tipo de cosas vienen a veces cada vez más en la sociedad moderna de la inteligencia colectiva, de decir, a ver, ¿qué es lo que tengo? Tengo unas marcas valiosísimas, voy a proteger, no voy a hacer nada para que esas marcas pierdan nada, al contrario, exaltar. Tengo un patrimonio de unas viñas que tienen un valor porque están en zonas
adecuadas y tienen unos suelos adecuados y que se puede explotar ese valor. Un valor que luego lo puedes explotar como quieras, ¿no? No es verdad la vinificación natural, la vinificación es como tú la manejes, en lo que sea tienes que pensar en el mercado. Y luego tienes una gente, unas capacidades y unas redes comerciales y un apoyo institucional. Y es ver todo eso, experimentar mucho, que es lo que han estado haciendo Fátima, Tres Miradas, qué tipo de vinos pueden salir, qué precio pueden llevar y cuál es el aprecio que han dado. Pero desde luego, o sea, yo el único consejo que puedo dar es no quedarse en lo que se tiene, pero conservar lo bueno. No pensar que hay injusticias en el mundo y que la gente es tonta y no se da cuenta. La gente no es tonta, la gente va a lo que le interese, tenemos que entenderlo así. Y tener mucha curiosidad y muchas ganas de estudiar, de investigar para mejor conocer tu tierra y de ahí sacarlo mejor. Y hacerlo desde un espíritu comunal, porque aquí no hay competencias. Si conseguimos que hubiera 6, 7 productores famosos en todo el mundo, Montilla Moriles, todos los demás iban a ganar, sin hacer nada, un montón más de dinero. Si Mahou vende más, le está quitando pasta a Cruzcampo. Pero si Alvear vende más, está dando negocio a muchos otros, porque simplemente por tamaño de empresa en relación al mercado. Estoy totalmente de acuerdo, pero en un país, en un mercado tan maduro como el belga, que ha sido siempre uno de los más altos de media de consumo y de precio más alto, ¿cómo ves por qué flanco se podría atacar en un lugar como Bélgica, por ejemplo? Un mercado que conoces perfectamente. De los vinos que hay ahora, Toro Albalá yo creo que vende muy bien en su tamaño, para lo que es, porque lo han hecho muy bien con el importador, la Buena Vida, en dirigirse a la hostelería de lujo, a los grandes restaurantes. Entonces, no es inhabitual que te encuentres esos vinos. Ellos han hecho una cosa muy hábil. Yo creo que don Antonio, pues seguro que ha influido en eso. Ellos son importantes en los mercados de subastas. Y los mercados de subasta, que a veces no se aprecian, son muy importantes para la creación de del valor percibido. Porque son la gente compra en mercado de subasta, gente de un alto nivel económico y gente que va a valorar vinos raros y que paga así. Burdeos es el rey de los mercados de subastas y no se corresponde necesariamente con que sean mejores o peores vinos, es lo que uno percibe. Y ahí Toro Albalá lo ha hecho muy bien. Sus vinos se cotizan muy bien en subasta. Por ejemplo, cosa que Jerez nunca ha hecho bien. Tú vas a los vinos de subasta, solo lo he hablado mucho con amigos de Jerez, a Jerez que le falta crear el valor de la longevidad, ¿no? Jerez ha sido tan generoso que te vendía el vino hecho y decía, bébetelo lo antes posible, yo ya lo he hecho todo. Mientras que Burdeos te decía, no, si está medio hecho, ahora lo tienes que hacer tú, pues paga más por Burdeos que por Jerez, por precisamente porque tienes ese valor como inversión, que todavía no. Yo creo que ahora se va a recuperar. He hablado mucho de eso y se va a recuperar el valor del Jerez que mejore en botella, ¿no? Montilla puede entrar en eso. Toro Albalá lo ha hecho muy bien, pero lo ha hecho muy bien con un tipo de vino muy específico, que no es repetible, que es el vino de crianzas larguísimas. Ahora tenemos que ver cómo lo hacemos bien con vinos que tengan un sentido económico, es decir, que tú tengas un periodo máximo de 4 o 5 años desde que vendimias hasta que vende, porque si no, no hay nadie que se pueda meter en este negocio, así de claro. Y esto es un negocio, hay que ver. Y ahí, insisto, ya me gustaría tener una llave secreta, pero sí veo que están los elementos que pueden hacer que valga la pena dedicar muchas horas de mucha gente inteligente para pensar no una, sino varias estrategias de valorización. Frente a esta percepción, tengo todos estos valores, tengo que hacer algo con estos valores para que el mercado lo perciba y lo pague más. ¿Tú no crees que otra de las cosas que ocurre con el vino español es una sensación que tengo yo desde mi parte comerciante? Y es que el vino español no se cotiza más porque nunca se termina. O sea, los vinos de cualquier país del mundo se terminan, son finitos. Entonces el vino español siempre hay. Entonces es imposible que se revalorice algo que siempre encuentras.
Sí, pero está cambiando, ¿eh? O sea, los grandes, buenos Riojas viejos ha subido la cotización en subasta un poco, ¿eh? Ahora, yo qué sé, un Rioja de los años 20 puede ser más de 1.000 euros, que no es comparable a lo que puede ser todavía un gran Berenauslese alemán o cosas de esas, pero ya es una cosa ya muy fuerte. Yo creo que es un problema más social que otra cosa. Mira, es un problema que empieza, vamos a empieza los reyes de Francia, mientras tuvieron reyes, se dedicaron, y todos los nobles, a hacer promoción del vino francés. Los papas han sido unos promotores de vino increíbles, los que inventaron Chateauneuf du Pape, y muchas Impresionante. otras zonas. Los reyes de España, estuve leyendo el otro día varios artículos de eso. ¿Tú sabes lo que bebía Carlos I? Cerveza. Felipe II, Riesling. Que yo soy enamorado de Riesling. No, pero eres un rey de España. ¿Eh? Yo creo que el primer rey de España que hizo algo por el vino español fue Alfonso XIII. Hasta entonces, eso ya hace que no hayas creado un prestigio. Después tienes otra cosa. Aquí en Bélgica, tú vas a muchas casas de la burguesía. Aquí ha habido una burguesía más tiempo que en España, por otro lado, y es muy habitual que gente de ingresos no demasiado altos coleccionan vino y tienen una serie de botellas abajo en la cava. Eso en España, por el sistema de habitación que tenemos, ni siquiera la burguesía, que lo ha tenido mucho. Entonces, no ha existido el concepto de coleccionar vino. El único vino que se coleccionó, y eso es una historia del franquismo, fue Vega Sicilia, porque era el vino que se le regalaba a los que tenían mucho poder, era el vino de los Gürtel y esas cosas, se regalaban esos vinos caros porque tenían eso y eso daba mucho prestigio en las cosas. Pero lo demás se coleccionaban algunos Riojas, por eso ahora se puede encontrar bastante Rioja viejo, pero nada más, y no había esa mentalidad ni siquiera de guardar. Y Es que tú lo sabes, Juan, que llevas en esto también muchos años, hasta hace muy poco, la misma prescripción española despreciaba los vinos viejos. todo, la O sea, prescripción, toda, hasta, confundían viejo con oxidado. hasta hace Entonces, 15 o claro, 18 años. Pero ahora hemos yo, pasado hacia el otro lado, que solo claro, veneramos lo sí, viejo. ahora ya ves una cosa decrépita, no, joder, es que tiene, no sé qué, Claro. es una cosa así. Pero te quiero decir que no había una cultura de eso, pero ahora que somos parte del mundo, ahora que somos parte de Europa, ahora que ya no somos tan diferentes como decía Fraga, que éramos, aunque lo somos en muchas cosas, ese tipo de vinos puede hacer, y claro que hay un potencial, yo que sé, es que Rioja, tú lo has catado conmigo, Juancho, es que lo de Rioja es escandaloso. O sea, yo con todo el cariño, porque yo sé lo que tú sientes por Barolo y todo eso, Barolo no puede hacer Rioja, No, no lo puede hacer. nadie puede, ¿Eh? pero es que esa es otra cosa que vamos tú y yo siempre y que nos quedamos solos, que es las grandes bodegas. Es curioso ahora mismo qué tendencia de admirar las grandes bodegas argentinas, que son todas grandes y sin embargo que están en su siglo XIX y sin embargo despreciar las españolas del siglo XIX, llamar bodega industrial a una que tenía viñedo a su alrededor, que era familiar, que no tiene nada que ver con la bodega industrial del siglo XX. O sea, hemos Totalmente. caído en un proceso. Y sobre todo dos cosas, Juancho. Primera, atacar al que te da el pan, porque esos son los que han cambiado el vino de España. Efectivamente. Y hay que recordar que el vino de España, y ya sé que mucha gente se enfada con eso cuando lo digo, pero no lo digo de nada peyorativo, lo digo de corazón. La tradición del vino español es una tradición con rarísimas excepciones, rarísimas frente a lo que hemos tenido, de vino malo. Sí, es verdad. Y era vino malo no porque la gente fuera tonta o porque no tuviéramos buenas uvas o porque no tuviéramos magníficos terroir. Era vino malo porque no había quien lo pagara. Sí. ¿Dónde estaba el vino bueno? Donde había gente que lo pagara. ¿Cuál era el mejor vino del mundo durante un tiempo? El vino de Canarias. ¿Por qué? Porque lo que más se compraba en Londres, la gente dinero, era vino de Canarias. ¿Por qué Jerez es Jerez?
Bueno, por lo menos para poderle despedir, aunque sea poder despedir. Vamos a ver si, para poderse despedir, no me gustaría quedar así porque se ha cortado antes de lo que ponía. Un segundo, a ver si se conecta Marta bueno, por lo menos para podernos despedir de Pedro, que ya he hablado con él ahora mismo y aquí regresa. Joder, habéis sido fieles hasta aquí. Es que no podemos dejar a alguien como Pedro sin que pueda por lo menos decirse adiós. ¿Habéis visto qué gusto da a alguien que reflexiona en voz alta con esta generosidad, compartiendo sus ideas? Que él vive en Bruselas y tiene una visión mucho más amplia de la que tenemos nosotros desde casa. Es un placer y un gusto las charlas con él, porque a la gente así que tiene tanto que decir hay que dejarle hablar. Muchas gracias. Hemos intentado aquí colaborar un poco con grandes invitados, aquí que nos han alegrado por lo menos un poco las tardes. A ver si vuelve a entrar Pedro. Sí. Estaría maravilloso que las bodegas escucharan tantas cosas que se ha dicho aquí todos estos días, que reflexionaran. Dice que si quieres hablar, sí, si no aparece, metemos a otra persona aquí. Pedro es una persona con una mentalidad y con una generosidad impresionante. Ha ayudado a todos. Aquí, vamos a ver. Vamos a ver. A ver si me aparece. Pedro me ha dicho que ha mandado de nuevo, pero no le veo por aquí. Vamos a ver. ¿Habéis visto por aquí a Pedro? Le engañamos para un ratito más, ahora mismo, ¿no? Es fácil de... No le veo yo por aquí todavía. Marta, ¿le puedes llamar, por favor? Que me ha llamado y me ha dicho que entraba, pero que no... Por aquí no le he visto a él. A ver si nos aparece. Vale, perfecto, Marta, para poderlo, porque me ha llamado. Aquí está. Aquí. Oye, esto del virtual a mí es que me pone... Es que nosotros somos de tomarnos unos vinos cara a cara. Claro, joder, yo qué sé, cuando te vas a dar un abrazo. Pero esto de que venga Pepito Instagram a cortarse, pues no, hombre, no. Es que estamos en contra de la censura absoluta de todo. Estamos con tu última, estamos con la reflexión con la reflexión que estabas haciendo sobre los vinos y sobre el conjunto de todos. Tú como el efecto, porque yo creo que hay a veces la falta de unión hace de una forma
tú ves, por ejemplo, productores de Barolo que llevan años sin hablarse, familias, y van todos juntos. Y van todos en el grupo. Los borgoñones, los bordeleses es Burdeos. Nadie habla mal de un vino de un primer cru, aunque en su casa diga que el suyo es mejor que el primer cru. Pero ¿saben quién les da de comer? ¿Por qué eso no es posible en España? ¿Qué hemos hecho mal? Además, si me permites, te matizo lo de Barolo, porque es muy curioso. En Barolo, claro que se pelean cuando pueden. Sí. Cuando ya tienen mucho dinero, entonces se pelean. Tú sabes de quién te hablo. A mí me hace mucha gracia. Tú y yo nos conocimos en una de ellas, en la anteprima de Brunello en Montalcino. En Montalcino. Me hacía mucha gracia el que lo hacían. Es una cosa genial que yo no sé por qué no se hace en España, eso de poderte traer a gente de todo el mundo para que conozcan los vinos que vas a vender el año siguiente, me parece genial. Vamos, ya aparte de los periodistas les ahorra mucho trabajo, te da una visión de conjunto enorme y está muy bien pensado, ¿no? Pero siempre, y en Amarone hacen lo mismo, y Chianti hace lo mismo, está el 90% de los grandes productores juntos haciendo la cosa y en el bar del frente están los peleados. ¿Verdad? Siempre dan por su cuenta. Pero eso se lo pueden permitir porque vende muy bien. Cuando tú vas a crear nombre y a crear reputación, y en España estamos en esa fase todavía, no puedes permitirte tener fisuras. Y tienes además que favorecer el triunfo de tu vecino, porque es el que te hará la vida mucho más fácil. Cuando ya estás arriba y eres rico, pelea, haz lo que quieras, que no pasa nada, más en ley de vida, tampoco vamos a crear cosas solamente así, tiene que haber ejercicios de destrucción y de conflicto, pero cuando tienes que crear algo, la unidad, por lo menos la unidad de cara al exterior, es fundamental. Yo por eso, a pesar de que lo saben muy bien, que yo no defiendo ninguna idea de soy español, al contrario, me pone enfermo esa gente, pero sí defiendo que fuera de España había que dar una idea de una cierta mayor unidad en muchas cosas, independientemente de lo que pensamos, de lo que sentamos y de lo justas que sean nuestras protestas frente a España, lo que sea, que seguro que lo son, pero sí por un interés propio mercantil, de mercado, de imagen y de prestigio, porque hay que crear ese prestigio. No tenemos la posición de lujo de poder crear fisuras abiertamente. Y por desgracia eso que nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Yo recuerdo, soy agrónomo, soy un agrónomo que no vale mucho en el campo, la verdad, porque nunca he tenido mucho así, pero sí lo he pisado. Y recuerdo en algunas zonas, que no voy a decir el nombre, con algunos planes de mejora, como muchos agricultores preferían seguir ellos mal a cambio de que el vecino no estuviera mejor, ¿no? Tenía un poco esa visión tan complicada en todo ello, ¿no? Pero es complicado, es un país, España ahora mismo, yo lo vivo desde fuera, más te hace quizá más daño que desde dentro, ¿no? Hay una tensión, unos odios medio inventados, porque luego tampoco somos muy responsables del pasado y de lo que fuera a hacer Carlos II, Felipe V o Alfonso XIII, ¿no? Pero hay una tensión, un odio que nos impide a veces reflexionar en una cosa que es ley de vida, que tienes que entenderte con gente con la que no tienes que apreciar todo para mejorar todos, ¿no? Estabas antes terminando una cosa muy interesante, que es cuando se ha cortado sobre las grandes bodegas y el aporte, y esa diferencia que creo que tú y yo estamos en solitario contra todos, de la diferencia de lo que es bodega industrial, que es la que ha cambiado la historia del vino y la que sigue aportando tanto, que aunque lo olvidemos, que en Argentina, lo que hablábamos antes, Argentina, hoy día todo el mundo pues suspira por Zucardi, sí, pero es que Zucardi es una gran bodega y que hace vinos de altura de todas las gamas, como pasa en Francia, Chapoutier o Guigal o Roederer o Lafite o Antinori, o como es en España, las de Jerez, las de Montilla, Riscal o Torres, que son bodegas ejemplares en esa categoría. Claro. ¿Por qué nos pasa? Mira, además Argentina es una historia que la hemos podido vivir, o sea, así la conocemos en detalle. Argentina es un país con un enorme consumo interno de vino muy malo, pero con grandes fortunas en el país.
y tuvieron muchas crisis, muchas cosas así, y Argentina empieza a hacer algo a final de los 80. Y es porque hay gente muy rica, sobre todo hay los hermanos Catena Zapata, que van a estudiar a California y se vuelven con una idea, y hay otra serie de gente de las grandes familias argentinas que crean las grandes bodegas y de repente pues sacan toda la evolución. Primero fue los vinos varietales, la Malbec, luego fueron ya a la grande zona Mendoza y ahora están con Gualtallarí, con las pequeñas zonas, con el terruño. Es una historia muy rápida, porque la cosa es rápida ahora, pero Argentina es un movimiento puramente de grandes empresas con grandes capitales y grandes inversiones. Y sin embargo tiene un atractivo romántico que otros países, que España pues se ha olvidado por varias cosas. Para mí el problema de ese tipo de consideración es, primero, es fundamentalmente la cata etiqueta vista. A mí la cata etiqueta vista me parece, yo no la hago mucho, pero me parece mucho más completa que la cata ciegas, porque estás, de alguna manera, es como el crítico de cine. El crítico de cine sabe quién ha hecho la película, quiénes son los actores y todas las cosas, porque no tiene las cosas así. Con lo cual, el crítico de cine está metiendo sus propias ideologías, sus propias ideas a priori en la propia crítica. En la cata de vinos, a etiqueta hace lo mismo, lo cual no tiene que ser malo, excepto si esas ideologías van de alguna manera a limitarte que puedas considerar algo bueno de alguna gente. En España, el cambio de España va a ser el día que las cooperativas cambien, porque ese es el gran potencial de España y además el más social y el más cercano al viñedo, y ahí hay que apoyarlas y hay que pensar en cómo pueden cambiar, y el cambio de España histórico pues han sido las grandes bodegas. Si hay alguien que puedo decir muchos nombres, pero vamos, la influencia que ha tenido Torres en el cambio de España ha sido brutal. No puedo poner a 4.000 pequeños productores juntos para que tengan la misma influencia que ha tenido Torres, o que ha podido tener Riscal, o que ha podido tener el subsector Cáceres, o que ha podido tener La Rioja Alta, o González Vías, o tantas otras bodegas, ¿no? Y eso es una cosa que ahora está un poco juzgada, pues yo no entiendo muy bien por qué, porque luego cuando tú catas a ciegas, resulta que, lo cual es absolutamente lógico, que muchos de los mejores vinos, por supuesto, vienen de las más grandes bodegas. ¿Por qué? Porque las más grandes bodegas tienen muchas más tierras para elegir, pueden elegir las mejores viñas, tienen mucho más dinero para pagar a los mejores técnicos, tienen también dinero para invertir en la mejor tecnología y hacer las cosas con mucho cuidado, y es normal que puedan hacer vinos de calidad insuperable. Sí. Pero eso es una... comentaba aquí alguien, decía, cuidado, que es que Zucardi tiene 2 bodegas, pero claro, es que cuidado con decir que Zucardi tiene 2 bodegas, porque todos los que hemos hablado tienen lo mismo. Es que lo que es injusto es valorar esa parte. Zucardi tiene 2 bodegas, sí, pero es que vamos a ver, primero, una bodega como Torres tiene vinos históricos, o Riscal, y Riscal hace 4 millones de botellas de reserva, que no hay ninguna bodega del mundo que haga un vino de ese nivel, con 4 millones a ese precio. A ese precio, de todo, y luego tiene de los grandes vinos, y con otra diferencia, claro, es que Riscal tiene varios de los más grandes vinos de la historia de España, claro, dentro de sus bodegas. Entonces, claro, Zucardi tiene 2 bodegas, claro, como todos, como Domecq. Vamos, a ver, claro, cuándo alguna bodega tiene más vinos de alta calidad que Domecq. No conozco ninguna del mundo que tenga más vinos que ha tenido Domecq en la cima. Claro. Entonces, claro, o bodegas grandes. Es que yo creo que hay una injusticia. O sea, ahora viene toda esta parte de bodega grande y luego la confusión para mí, que es la bodega industrial del 19, que era una bodega apegada al terreno, familiar, con terreno en propiedad cercano, con la bodega del 20 que compra donde puede, en cualquier lugar. ¿Cómo vas a comparar y llamar bodega industrial a la misma esa que con las del 20? Claro, hombre, y además son segmentos de calidad muy diferentes, ¿no? Y no todo puede ir lo mismo, y las cooperativas es lo mismo. Tú puedes tener cooperativas como Santadi en Cerdeña, que te hace uno de los mejores vinos del mundo, el Cariñado en Sulchis, o como la Chablisien, que te hace una gama de vinos de Chablis estupendos, o como Taglemitás en Hermitage, y puedes tener cooperativas que te hacen vinos de base, y puedes tener de todo, pero es que hay que ver los segmentos, y es mucho más complejo el mundo de vinos. Eso, yo no sé, yo desde luego en Portugal, yo no oigo que la gente critique a Sogrape
como se critica aquí a otras grandes compañías, y desde luego el grupo LVMH, Moët Chandon, son apreciadísimos en todo el mundo y son millones y millones de botellas de muchas cosas. Antinori es la figura, junto a Angelo Gaya, las dos figuras más admiradas de Italia, pero Antinori produce más de 30 millones de botellas, me parece que son. O sea, más de 30 millones de botellas, con vino. Claro, de todo. Y luego hace vinos deliciosos, y ese componente ideológico no lo entiendo mucho, y el componente además de ser a lo Bush, ¿no? Estás conmigo contra mí, ¿no? Es ser muy cismático, ¿no? No, es que hay las dos cosas. Yo el vino natural, el que lo apoyo, Dios mío, de corazón, me parece una línea preciosa de investigación, de trabajo, hay cosas bonitas, hay unos conceptos asociados a ellos pues, que me enamoran. Ni se me ocurre decir, como oigo a mucha gente decir, es una mierda el vino natural, no sé qué, ni tampoco el vino natural es la solución, porque los malos de la química y no sé qué, no sé cuántos, no, joder, es que somos todos seres humanos, tenemos unas condiciones, trabajamos en unos segmentos de mercado, tenemos unas cosas que defender y unas cosas que buscar, y hay sitio para todos, ¿no? ¿Y por qué? Otra de las cosas que hemos hablado muchas veces, ¿por qué no crees que la cooperativa tiene en España la influencia, por ejemplo, que ha tenido Italia en la parte, para mí siempre cuando hablo es la tercera revolución del vino italiano, la tercera revolución, la primera es desgajarse de las cooperativas y la tercera, cómo las cooperativas hacen vinos, porque claro, las cooperativas son quien ha creado el Prosecco, quien ha creado el Lambrusco, quien ha creado de arriba abajo, de norte a sur. Claro. Mira, es una... estaba escribiendo... me encanta, es una historia además poco conocida. En la época de la filoxera, aquello era un desastre, porque había un montón de viñateros arruinados. Bueno, aquello era tremendo, era el poder del negocio que hacían fraudes, cosas de esas. Y fueron las ligas católicas las que lanzaron los movimientos cooperativos, tanto en Francia como en España como en Italia. Efectivamente. Y a partir de ahí se creó un movimiento cooperativo en algunas zonas. Navarra fue una zona importante en el norte de Italia, pero no fue muy así. Bueno, no llegó a traernos mucho. Luego en Italia llega Mussolini con el fascismo y refuerza el cooperativismo. Y en España llega Franco fue el gran responsable del refuerzo del cooperativismo agrario. Eso hay que recordarlo siempre. Lo que pasa que en Italia pues tuvieron la desgracia de la Segunda Guerra Mundial, la fortuna de quitarse de en medio a Mussolini y la inmensa fortuna de llegar a la democracia. Salen los conflictos. Italia era un país muy conflictual porque era el extremo de una derecha muy conservadora frente a los comunistas, Don Camillo y Pepone, y salen las otras cooperativas, las cooperativas de izquierda, las socialistas, que por ejemplo dominan en Emilia-Romagna. Pero en el juego democrático había unas oportunidades y las cooperativas fueron usando la inteligencia, siempre pensando en el bien cooperativo, que es una cosa absolutamente asociada al campo y al viñedo, para irse complicando, para ir trabajando con diferentes segmentos. Se dieron cuenta cuando las condiciones pudieron ser así, también estaban en la Unión Europea, que daba una ventaja, que podían llegar a cooperativas de segundo y tercer grado. Cooperativas de segundo y tercer grado que pueden pagar a grandísimos profesionales técnicos y sobre todo comercialidades. Y todo el rollo del Prosecco, que tanto inquieta en España y todo eso, es un movimiento cooperativo. Es un movimiento cooperativo que deja el dinero en el campo, porque la gran diferencia entre Cava y Prosecco no es el método Charmat o el método Champenoise, no. La gran diferencia entre Cava y Prosecco, en la cual Prosecco gana la partida, es que en Cava se pagaba la uva este año a 30 céntimos, rendimientos máximos 12.000 kilos por hectárea, y en Prosecco rendimientos máximos 16.000 kilos con una flexibilidad del 20% se paga a euro el kilo. Porque hay unas industrias cooperativas que no se quieren forrar de pasta para luego vendérselo a un fondo de inversiones ni cosas de esas, sino que quieren hacer un negocio y son cooperativas y ganan industrialmente lo necesario para tener economías de escala y poder invertir en otras cosas, pero dejan el dinero en el campo.
Y esa es la gran ventaja del Prosecco frente al Cava, que luego hacen una bebida deliciosa, que está muy bien hecha, que le va al que le va, porque las bebidas cuando la gente se la bebe son buenas y punto. Y aquí nadie somos Dios para decir que esto es mejor que el otro, si se lo está bebiendo alguien, lo está disfrutando, y lo están haciendo muy bien. El Pinot Grillo es exactamente lo mismo, más una cosa de otra cosa que le ha faltado a España, que aprovecho para mencionarla. Italia ha tenido una diáspora comparable a la española. Quizá, en términos relativos, la española ha sido todavía más grande. Más grande, sí. Líbano tuvo una diáspora. Armenia, una diáspora. ¿Qué vamos a decir de los judíos y de todo eso? La diáspora italiana ha creado negocio en todo el mundo. Por todo, donde quiera que vayas, vas a encontrar tiendas de productos italianos, vas a encontrar gente que le gusta la pasta, vas a encontrar gente bebiendo vinos italianos y muchas otras cosas. La diáspora libanesa, vete a Madrid y encontrarás un montón de restaurantes libaneses, como te encuentras chinos, como encuentras griegos, porque las diásporas han funcionado para eso. No sé por qué, soy incapaz de saber por qué la diáspora española nunca ha funcionado para crear negocio del producto español fuera de España. No tengo ni idea. Y además es un dolor que tengo que me gustaría entenderlo. Ni yo. Porque soy contrario a las ideas de que hay un espíritu nacional diferente en cada país. Pero no lo entiendo. 1 millón de gallegos en Buenos Aires y ni un restaurante gallego. Y son Claro. propietarios de buena parte de las cosas. Pues muchísimas gracias por el tiempo que te hemos robado. Te lo robo yo. Me pongo a hablar. Y con adición, muchísimas gracias de corazón, Pedro. Que pases Juancho, contigo siempre un placer verte y hablar. Y nos veremos, como decía Allende, mucho más temprano que tarde. Sí, señor, y con alegría y con salud. Salud para todos. Oye, que estoy aquí, ya queda mejor esa cabeza. Gracias infinitas porque es un placer siempre escucharte y tu sabiduría y la generosidad de compartir. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Y gracias a todos los que habéis estado. Y solo deciros que tenemos el miércoles a un exministro y expresidente del Consejo Regulador, que es Manuel Pimentel. Y muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí, hasta este momento. Un placer muy grande. Disfrutad.